La Operación Pedestal fue el convoy más escoltado montado por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Se dirigió a Malta en agosto de 1942, ya que la isla estuvo cerca del colapso bajo un temible bloqueo de aire y mar. Con más de una docena de barcos mercantes y una vasta escolta, el Pedestal debía ser la última oportunidad para que Gran Bretaña preservara su control sobre Malta, y posiblemente en todo el Mediterráneo. En el verano de 1942, la posición del Imperio Británico en el norte de África era precaria. La derrota contra Afrika Korps de Erwin Rommel en Gazala había visto la pérdida de Tobruk, y las fuerzas aliadas habían sido obligadas a regresar a Egipto. Los alemanes fueron detenidos en El Alamein a principios de julio, pero la imagen general todavía parecía sombría. Uno de los problemas clave con los británicos fue el flujo casi ininterrumpido de suministros de eje que llegan al norte de África desde Italia. Esto se debió a que la fortaleza de la isla de Malta, que estaba en la mejor posición para interceptar el envío del eje, estaba bajo bloqueo por cientos de bombarderos y submarinos alemanes e italianos. La isla había pasado meses a la vez sin pasar un solo convoy y sufría escasez de combustible, municiones y alimentos. Para el verano, esta escasez planteó el espectro de una invasión alemana, que si fuera exitosa cambiaría a Churchill, y el gabinete de guerra acordó que esta perspectiva era simplemente intolerable, por lo que algo drástico tendría que hacerse. Eso demostraría ser Operation Pedestal. El Pedestal fue una operación con una directiva simple: obtenga un solo convoy de reabastecimiento masivo a Malta, sea cual sea el costo en los barcos. Esto incluiría de manera crucial un gran petrolero, el Ohio, que transportaría suficiente combustible para mantener las necesidades civiles y militares de Malta durante 10 semanas. Otros 13 barcos comerciales grandes y rápidos también se obtuvieron rápidamente de todo el Reino Unido y se enviaron a Gibraltar, cargados de suministros. Dado el gran número de aviones del eje, submarinos y torpederos que enfrentaría el Perestor, se le dio la escolta más grande y poderosa jamás dada a un convoy aliado. Alrededor de los 14 barcos mercantes habrían 2 acorazados, 4 transportistas de aviones de flota, 7 cruceros y 32 destructores. Además de una variedad de olores de flota y 4 corbetas. 3 de los transportistas proporcionarían una cobertura de aire al convoy, mientras que el cuarto, HMS Furious, transportó 36 Spitfires para volar para reforzar a los que ya están en Malta. Era una gran escolta comandada por el vicepresidente almirante Edward Seifert. El 10 de agosto, el convoy pasó a Gibraltar y comenzó su peligroso viaje al Mediterráneo. No tardó mucho en aparecer los aviones de reconocimiento alemanes en el horizonte oriental, pero fue desde el mar que el primer golpe fue golpeado. Justo después del mediodía del 11 de agosto, el submarino alemán U-73 logró penetrar en las pantallas y cruzar las 4 columnas de barcos mercantes para golpear y hundir el portador HMS Eagle con 4 torpedos. Fue un comienzo terrible, pero no habría vuelta atrás. Por la noche, el Pedestal se redujo a 2 transportistas, ya que Furious terminó de volar de sus Spitfires y se dirigía al oeste, llevándose 8 destructores con ella. Fue entonces cuando comenzaron los ataques aéreos. Inicialmente, el convoy lo hizo bien, derribando 4 aviones durante un ataque al anochecer el 11 de agosto sin daños sufridos. Al día siguiente, sin embargo, los ataques se intensificaron. Primero, se hundió una decalión de buques mercantes durante un ataque de 70 bombarderos, seguido por el destructor HMS Forsyth en una redada de más de 100 Hotus U-87 y el salvaboyer italiano 79. 3 bombas golpearon al transportista indomable y paralizaron su cubierta de vuelo, agotando aún más la portada de los luchadores británicos tratando desesperadamente de mantener alejados a los bombarderos Atlas. Mientras esto sucedía, el convoy había comenzado a vaporizar una línea de submarinos italianos que estaban en espera. Los destructores de la Royal Navy fueron a la ofensiva, alejando agresivamente los subs con cargos de profundidad. 1. HMS Ethereal. En realidad, embistió el submarino Cabalto. Tan desesperados estaban los británicos para evitar ataques de torpedos contra el convoy. En este momento, los barcos de Seifert estaban al norte de Besert y se acercaban al estrecho siciliano. Era hora de que los barcos pesados volvieran a Gibraltar, con la cubierta de aire de Malta, que se hizo cargo del portador operativo restante, HMS Victorious. Se dejarían 4 cruceros y 12 destructores como acompañantes para la etapa final a Malta, con el comando de pase de Seifert del convoy para el almirante Harold Burrow. A medida que el mar se redujo, los tiempos de vuelo para los bombarderos de eje se redujeron y la habitación para maniobrar para el convoy desapareció. Cuando la noche cayó el 12 de agosto, se ordenó a los barcos mercantes que se remodelen de 4 a 2 columnas y el convoy estaba momentáneamente desordenado.
En la confusión, el Aksum submarino italiano se acercó y torpedió a los cruceros Nigeria y el Cairo, así como al petrolero Ohio. El Cairo Hank y Nigeria tuvieron que volver a Gibraltar, mientras que Ohio fue salvado de sucumbir al fuego solo por agua de mar, corriendo a través de una gubia en su casco. Debía ser el comienzo de un tórrido 3 días con la tripulación del petrolero. El mayor significado de saquear a Nigeria y el Cairo al convoy fue que eran los únicos barcos que transportaban los conjuntos de radio necesarios para coordinar de manera efectiva con los combatientes de la RAF de Malta, lo que hizo que la cubierta de aire aliada fuera mucho menos eficiente en las próximas horas. A las 8:30 p.m., que llegaron más bombarderos, ahora golpeando prácticamente a voluntad con un aluvión antiaéreo mucho menos feroz que los saluda. Los barcos mercantes Empire Hope y Clan Ferguson fueron hundidos y la estrella de Brisbane dañada. 45 minutos después, el crucero Kenia fue torpedeado, pero logró continuar cojeando junto con el convoy. Justo después de la medianoche, los barcos de torpedos alemanes e italianos se mudaron cuando el convoy se fragmentó cada vez más en un combate cuerpo a cuerpo confuso. A la mañana siguiente, 5 barcos mercantes más habían sido hundidos con más dañados. Lo peor de los británicos fue el estado de Ohio, que había recibido más daño después de que 2 bombarderos se habían estrellado en su mazo durante la noche. Tanto ella como la estrella de Brisbane estaban muy dañadas y la lista de inválidos pronto se unió al Dorset. Golpeó después de que más bombarderos llegaron justo antes de las 11 a.m. Burrow no podía darse el lujo de esperar estos barcos y presionarse, con Spitfires de Malta y el extraño destructor haciendo todo lo posible para proteger los buques varados. A las 4 p.m., con lo que quedaba del convoy a pocas millas de Malta, el almirante trasero Burrow se separó, llevando los 2 cruceros restantes y 5 destructores con él de regreso a Gibraltar. 2 horas después, los Port Chalmers, la estrella de Melbourne y el castillo de Rochester cojearon en Valletta. La carrera estaba ahora para tratar de rescatar a los 3 barcos todavía en el mar. Nadie sabía dónde estaba la estrella de Brisbane y el Dorset se hundió en la noche del 12 de agosto, por lo que los esfuerzos se centraron en el Ohio. El petrolero buscó todo el mundo como se hundiría pronto, pero su capitán se negó a renunciar a su barco. Afortunadamente, pronto aparecieron 3 destructores de la Armada crudos, azotándose a cada lado de la nave y llevándola a cuestionamiento. Los 4 barcos se arrastraron hacia adelante a un ritmo para caminar durante los próximos 2 días, llegando finalmente a Valletta en la mañana del 15 de agosto. Ella fue el último barco en llegar después de que Brisbane Star lo hizo el día anterior, después de haber ido a un desvío salvaje que la llevó a la costa tunecina francesa Vichy. La llegada del convoy de la Operación Pedestal fue masiva para Malta. Las 55.000 toneladas de suministros entregados rejuvenecieron las reservas de la isla y la llegada de más combustible y escupir transformó la imagen defensiva de la isla. A medida que el espacio aéreo sobre Malta se volvió más seguro, se convirtió en una base más segura para los submarinos británicos y los bombarderos navales, y el envío italiano pronto comenzó a sufrir. En septiembre y octubre se hundieron 27 barcos del eje, incluidos 2 petroleros que transportaban combustible vital para las campañas de Rommel. El Pedestal fue un éxito, debido en gran parte al coraje de los marineros en la marina mercante. El capitán Dudley Mason, de Ohio, recibió la Cruz de George, y el informe del almirante Seyfried brillaba sobre los comerciantes. Tanto los oficiales como los hombres desearán dar el primer lugar a la conducta, el coraje y la determinación de los maestros, oficiales y hombres de los barcos mercantes. Sin embargo, este éxito llegó a un alto costo. 9 de los 14 barcos mercantes habían sido hundidos, junto con un portaaviones, 2 cruceros y un destructor, con una variedad de otros barcos realmente muy dañados. Esto plantea la pregunta de si la operación valió la pena a nivel estratégico, a lo que no hay una respuesta definitiva. Por un lado, aunque es cierto que la salvación de Malta aumentó la tasa de deserción en el envío italiano al norte de África, Carelli Barnett argumenta que esto tuvo poco impacto en la situación de suministro de Rommel. En la opinión de Barnett, el principal cuello de botella de Rommel no era suministros que llegaran al norte de África, sino las líneas de suministro en tierra desde los puertos hasta sus tropas, que fueron demasiado extendidas, independientemente de lo que sucediera en el mar. Por otro lado, Malta siguió siendo una espina dolorosa en el lado del eje no solo inmediatamente después del Pedestal, sino por el resto de la guerra en el Mediterráneo. Y salvarla le dio a los aliados un trampolín perfecto para la invasión de Sicilia en 1943. Así concluye la historia de la Operación Pedestal, una misión suicida que, contra todo pronóstico, logró salvar a Malta y cambiar el rumbo de la guerra en el Mediterráneo. Si quieres seguir descubriendo más batallas, trampas explosivas y estrategias que marcaron la historia, suscríbete al canal,
porque en el próximo episodio nos vamos al Pacífico para conocer al USS England, el destructor que se convirtió en el mejor cazador de submarinos de toda la guerra. No te lo pierdas.